Bienvenido a la clase 1.5, unidad 2 para cuarto grado. Te saludo el profesor Roberto. Como siempre, invitándote y si ya te suscribiste a mi canal, pues lo visites y le des like. La clase de este día 1.5, dibujo de ángulos utilizando el transportador. Algo bien fácil. Analiza. Carlos dibujó un ángulo de 40 grados y otro de 240. Dibuja en tu cuaderno los mismos ángulos considerando los pasos que siguió Carlos. Bien, veamos cómo lo hizo Carlos. Utilizo ¿qué? Lápiz, regla y transportador para trazar ángulos. Con tu cuaderno. Número 1. Trazo un segmento de recta que sea un lado del ángulo. Y vengo y dice Antonio, bueno, lo voy a hacer así. Trazo un segmento que va a ser un lado del ángulo. Luego, en el paso 2, coloco el centro del transportador, como ya lo hemos explicado en videos anteriores, en el centro izquierdo que será el vértice. Entonces, como yo tracé este lado, coloco el centro del transportador y coloco que pase por cero. ¿De cuánto es el ángulo que voy a medir? ¿Te recuerdas? Soluciona, dice, marco la graduación donde la medida del ángulo sea 40. Entonces, recuerda, como dije, vas a empezar a contar de donde está el cero. 10, 20, 30, 40. Allí marco en lápiz a una rayita. Luego, paso 4, trazo el final, quito el transportador, pasando por la marca que se hizo con el paso anterior y marco hasta donde está el vértice. Y obtengo un ángulo de 40 grados y bien medido. Veamos el de 240. Bueno, en este caso, fíjate bien, como 240 es mayor que 180, entonces voy a saber de que si yo trazo una línea así, aquí hay un ángulo de 180, la mitad de circunferencia. Entonces, de 180 para llegar a 60, ¿sí? ¿Cuánto me hace falta? Dice aquí que 240 es igual a 180 más 60. O sea que voy a medir un ángulo de 60, pero por la regla coloco el centro del transportador en el extremo izquierdo, que será el vértice. De esta manera, porque yo sé que te mide 180, coloco el transportador aquí y voy a medir un ángulo de ¿cuánto? De 60. Y es de 0, ¿verdad? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Es de 0. Creo que lo estás entendiendo muy bien. Entonces, marco la graduación donde la medida del ángulo es 60, ahí. Y en el paso 4, similar al anterior, trazo, quito el transportador, trazo el lado final desde donde, desde el vértice, pasando por la marca que se hizo en el paso anterior. Y resultado, un ángulo de 240 grados. ¿Comprende? Los pasos para dibujar un ángulo menor a 180 son: con regla, trazar un segmento de recta que será un lado del ángulo. 2. Colocar el centro del transportador en el extremo del lado. Este será el vértice del ángulo. La marca del cero debe ser alineada siempre con el lado del ángulo. No lo olvides. Ubica en el transportador la medida del ángulo que se debe trazar y hace una marca. Quitamos el transportador, ¿te recuerdan? Y con una regla 1, el vértice del ángulo con la marca hecha en el paso 3. Los pasos para dibujar un ángulo mayor de 180 después de restar 180 el valor del ángulo son: 1. Con la regla traza un segmento de recta que será un lado del ángulo. Se prolonga para formar un ángulo de 180. Coloca el centro del transportador sobre el vértice del ángulo alineado con la marca del cero con la prolongación del lado. Recuerda que en este caso el transportador va a estar en forma contraria para medir a continuación de 180 lo que hace falta. Seguir los pasos 3 y 4 y el ángulo dibujado unido al ángulo de 180 es el ángulo deseado. Resuelve. Utiliza un transportador para dibujar ángulos de ¿cuántos? De 25, de 50, de 90 y 125. Todos estos cuatro anteriores son ángulos menores que 180. Ahora, el E, el F, el G y el H son ángulos 180 o mayor que 180. Los ángulos son bien fáciles de dibujar siempre y cuando comprendas la abertura que quieras representar. Resuelve también. Carmen, Juan y Beatriz, al dibujar un ángulo de 45, hicieron las marcas que se muestran en las figuras. Se encuentra quién dibujó correctamente y explica cuál fue el error que cometieron los otros dos. Solo observa. Este lo hizo Carmen y marcó 45.
no es correcto, pues el lado del ángulo debe coincidir con quién, con la línea donde está el cero. Juan, no es correcto, pues no se comienza a medir desde la marca de cero, pero no está sobre el lado del ángulo, tampoco. Mira, aquí está marcando 40 y tiene que ser acá, te recuerdas. Pero como lo hizo Beatriz, es correcto, pues se comienza a medir desde la marca de cero, la cual está sobre un ángulo o un lado del ángulo. Cuaderno de ejercicio para cuando tú lo tengas. Colorea cada vagón según el ángulo que contiene. Mira qué bonito. Alista los colores. Rojo, un ángulo llano. Vamos a poner todos los colores. Rojo, un ángulo llano. ¿Recuerda cuánto mide un ángulo llano? Entonces lo vas a pintar de rojo. ¿Cuál de estos tres será? Amarillo, un ángulo obtuso. ¿Cuál de estos tres es el ángulo obtuso y lo pintas de amarillo? Y verde, un ángulo agudo. ¿Cuál de estos tres es el ángulo agudo? Acuérdate de la clase anterior, resuélvelo tú. ¿Cuál es la medida del ángulo que se te indica forma entre el yate, el poste y el cayuco? Acá. ¿Cuánto medir este ángulo? Pues, hacer prolongaciones si son necesarias y coloca bien el compás. Resuélvelo tú. Otro más. Utiliza transportador para construir ángulos con las siguientes medidas. Un ángulo de 35 grados, un ángulo de 300, un ángulo de 225 y un ángulo de 95 grados. Acuérdate la forma correcta de colocar el transportador. Resuélvelo tú. Llegamos al final de la clase. Dibujar un ángulo utilizando el transportador es bien sencillo. Solo debes recordar la posición del transportador como su centro en el vértice del ángulo y un lado sobre la línea de cero. Y ahí mides en la grabación del mismo transportador. Envía el reporte de tu trabajo y te espero en la siguiente clase.